temas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre Celestial, nos ponemos en tu presencia, agradecidos por el don de la fe que nos compartes a través de la Iglesia. Te pedimos que nos envíes el don de tu Espíritu Santo para profundizar en el sentido de las Sagradas Escrituras, para que podamos encontrar en ellas no solo el consuelo, sino la sabiduría para corresponderte con una vida comprometida con tu Evangelio. Te pedimos que también por intercesión de Santa María, Madre de Cristo y Madre nuestra, podamos también corresponder a esta vocación que nos haces, no solo a la santidad, sino también a extender tu reino en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, pues habíamos visto la clase pasada y un poco sobre la Dei Verbum, que vimos al menos los números 11 y 12, sobre todo el número 12 que nos va insistiendo en esta necesidad que tenemos como agentes de animación bíblica, de que es necesario acercarse, digamos, a la Sagrada Escritura, no solo con temor y temblor, es decir, no solo con devoción, sino también hacerlo con una actitud de dar lo mejor de nuestra parte para ofrecer el mejor servicio. Y este dar lo mejor de nuestra parte es dejarnos introducir, dejarnos conducir en lo que los papas y los concilios nos han estado diciendo, que es ir perfeccionando nuestra forma, digamos, cada vez más capacitada, más preparada de estudiar la Sagrada Escritura. Lo primero es comprendiendo que en la Biblia tenemos muchas formas literarias, muchos géneros literarios. Puede ser un género literario así de género narrativo, género poético, ¿verdad? Pero también dentro de estas narraciones y poesías o género legislativo, por ejemplo, de la descripción de normas, de leyes, como viene en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, pues también vamos encontrando modos de expresión ya concretos, donde se nos dice una forma muy particular de comunicar algo. Y ahí entran las formas literarias, como las que vieron ustedes en los videos que les puse ahí la lista de reproducción para que ustedes los fueran viendo. Tenemos formas literarias dentro de la narrativa, por ejemplo, de anunciación del nacimiento de una persona importante o nacimiento de un héroe en sentido general, porque ese tipo de relatos los tenemos dentro y fuera de la Biblia. Cuando estudiamos literatura antigua, por ejemplo, de otros lugares, también aparecen que los personajes que van a ser importantes, se anuncia su nacimiento de algún modo, ya sea con la aparición de un ser celestial o ya sea a través de un sueño que tiene una particular relevancia, simbólica sobre todo, y que después viene el nacimiento de esa persona, y esa persona logra muchas cosas. Tal es el caso, por ejemplo, de Buda, ¿no? Cómo se narra cómo la mamá de Buda supo que iba a nacer un hijo de ella que iba a ser de gran importancia, ¿no? Y se dice que la señora soñó que un elefante blanco, que no sé qué, ¿verdad? Se le aparece, y pues que ese elefante representa a ese hombre de gran sabiduría. Pues claro, pues todos los relatos en torno a la vida de Buda son relatos muy, muy posteriores. Recordemos que al igual que Cristo, Buda no escribió nada, ni siquiera sus seguidores escribieron nada. Más bien los primeros relatos de la vida de Buda los tenemos redactados en torno al siglo II antes de Cristo, y Budas del siglo VI antes de Cristo, más o menos
en la época en que los hebreos habían sido deportados a Babilonia por el 589, por esa época más o menos, en esa década incluso, nació Buda. Entonces, las primeras historias sobre Buda se redactan en la India, en torno allá por el año, me parece, por el 250 antes de Cristo. Se empiezan a hacer las primeras redacciones sobre la vida de Buda, sus enseñanzas, en la tradición Theravada, le llaman, y eso por decreto de un rey. Un rey fue el que pidió que se redactara la vida de Buda y una síntesis de sus enseñanzas, que ya los monjes transmitían de manera oral, los monjes budistas, pero no existían escritos propiamente. Entonces, si no me equivoco, el rey se llamaba Ashoka, un rey de la India, que ordenó precisamente que se escribiera todo esto sobre Buda porque no había nada escrito. Ajá. En el caso de Cristo, afortunadamente no pasaron tantos años, no fueron siglos, sino solamente décadas las que separan al Jesús histórico, ¿verdad? A Jesús en cuanto personaje de la historia, al momento en que se empiezan a redactar los evangelios. De hecho, contamos con redacciones, las primeras redacciones que dentro de la Biblia narran momentos de la vida de Jesús están en Primera Corintios. La primera carta a los Corintios, que se escribe en torno al 52 más o menos, 51, 52. Ahí encontramos relato de la última cena, relato de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, incluso relatos de apariciones del resucitado, están ya elaborados por San Pablo en 1 Corintios 11 y 1 Corintios 15. Esto es más o menos 18 años antes de la redacción del Evangelio de San Marcos. Ajá. Así que dentro de la Biblia, los relatos sobre la vida de Jesús más antiguos son precisamente los que vienen en 1 Corintios, capítulos 11 y 15. Incluso cuando San Pablo comienza a hablar de estos pasajes, dice, les comunico lo que a mi vez yo he recibido. Y empieza relato de la última cena, capítulo 11, relato de pasión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo y apariciones del resucitado en 1 Corintios 15. Ajá. Les digo, les repito, 18 años antes de la redacción del Evangelio de San Marcos, que es la primera vida de Jesús que tenemos en el Nuevo Testamento, mucho tiempo antes, San Pablo es el primero que relata momentos de la vida de Jesús. Hubo otro escrito, incluso antes de Pablo, que dejó una gran huella y que generó tradición oral y escrita que se plasmó después, mucho tiempo después, en los evangelios. Se considera fue el relato de la pasión de Cristo, que se considera fue elaborado entre los años 30 y 40. Debió haber sido un escrito porque Marcos y Juan lo toman en gran parte, mientras que Mateo y Lucas siguen a Marcos. Juan presenta un relato de la pasión diferente, y también eso se nota, por ejemplo, cuando es Semana Santa. Sabemos que el Domingo de Ramos y el Viernes Santo se lee en la liturgia el relato de la pasión. El Domingo de Ramos se van turnando Marcos, Mateo y Lucas. Son 3 años. Un año es Marcos, al siguiente año Mateo, al siguiente Lucas, pero siempre el Viernes Santo se lee la pasión de Cristo según el Evangelio de San Juan. En la celebración de la tarde, esa celebración que llamamos la Pasión del Señor, que se celebra la tarde del Viernes Santo. Entonces, fíjense, según la investigación que se ha elaborado a lo largo de décadas, del siglo XX sobre todo, encontramos pues que
Marcos elaboró la primera redacción sobre la pasión de Cristo, primera redacción que tenemos en la Biblia, pero no se la inventó él. Él tomó los datos de otra fuente, que debió ser esta fuente del relato de la pasión, que comúnmente le llamamos relato pre-marquiano, o sea, previo a Marcos, de la pasión, que debió haberse redactado entre los años 30 y 40, es decir, apenas entre los primeros 10 años después de la resurrección de Cristo. Pero de ese texto no tenemos ninguna copia. Podemos hacer un aproximado a partir de dos fuentes que tenemos, Marcos y Evangelio de San Juan. Lo que se hace aquí para tratar de reconstruir el relato premarquiano de la pasión es que se toman por separado los evangelios de Marcos y Juan en el relato de la pasión de cada uno de estos evangelios. Se va identificando qué vocabulario típico de cada evangelista está metido en el relato de la pasión de cada uno de los evangelios, de Marcos y de Juan. Entonces, fíjense, se va identificando vocabulario, temas teológicos típicos de cada evangelista, estilo, es decir, la forma en que se redacta cada uno de estos textos, y entonces, quitando esos elementos, lo que queda de fondo es el relato original que llegó a manos de Marcos y que debe ser en gran parte, digamos, en un 80-90% semejante a lo que nos quede debajo del Evangelio de Juan cuando hacemos el mismo procedimiento. Identificamos vocabulario típico, temas teológicos, estilo literario, forma de expresar, forma de narrar. Eliminamos esos elementos y nos queda lo que es la raíz, ¿verdad? Es como cuando yo pelo un cacahuate. Agarro el cacahuate, le quito la cáscara, le quito la protección de cada cacahuate y luego me como el cacahuate, ¿verdad? Eso es exactamente lo que se hace para tratar de recuperar o reconstruir lo que pudo ser el relato original de la pasión. Ese relato que se debe remontar a los años 30 o 40. Este procedimiento es necesario hacerlo cuando uno quiere llegar precisamente a ese relato previo o preevangélico. Pero es, de todos modos, el resultado que obtengamos es un resultado aproximado. No tenemos las pruebas para confirmar que lo que cualquiera descubra coincida exactamente con lo que tuvo que haber sido el relato original. Pero sí es un ejercicio necesario para confirmar cómo los evangelistas se valieron de una fuente. Alguien dirá, pero es que Juan era de los 12 discípulos y entonces lo que él dice debió haber sido histórico. Pues, como dicen comúnmente, sí y no, ¿verdad? O sea, sí es muy probable que el autor del cuarto evangelio, que llamamos San Juan, haya estado presente, pero no pudo saberlo todo porque él no estaba, por ejemplo, junto a Jesús y Pilato cuando dialogan entre ellos, cuando están hablando del tema de la verdad, ¿se acuerdan? Entonces, incluso el autor del cuarto evangelio tuvo que preguntar a alguien que estuvo ahí cuál fue el diálogo entre Jesús y Pilato. El relato del cuarto evangelio dice que el evangelista y Pedro estaban afuera del patio del sumo sacerdote, incluso ahí hablando con la portera, mientras que adentro estaba desarrollándose este juicio contra Jesús y que después determinaron llevar a Jesús ante Pilato. ¿Cómo se enteró el evangelista de lo que sucedía adentro si él estaba afuera, verdad? Entonces tuvo que haber preguntado. Ajá.
Y así entonces vamos encontrando cómo en los evangelios se nos cuenta la historia del relato de la pasión, pero según las fuentes que cada evangelista encontró. Ujú. Y cuando nos damos cuenta que Marcos y Juan coinciden en muchos elementos, podemos concluir que en esos elementos de coincidencia hay huellas de un relato anterior a ellos. Y ese relato, ¿quién lo redactó? No sabemos. Uh-huh. ¿Ese relato fue inspirado por Dios? Pues sí, pero no llegó a nosotros como tal, no fue entregado a la iglesia, como les decía la vez pasada. Un documento que no se haya entregado a la iglesia y que no se haya divulgado como tal, no puede considerarse normativo, pero sí son normativos los evangelios de Marcos y de Juan, que recogieron gran parte o porcentaje de los elementos de este relato original y le añadieron los matices que cada uno consideró conveniente para la predicación, para responder a la situación vital de las comunidades destinatarias de cada evangelio. Ajá. Por eso les decía ahí en los videos, que espero que los hayan visto, ¿verdad? En los videos ahí hablo de cómo entonces, cuando analizamos una forma literaria, lo primero es identificar el tema, segundo, las estrategias de redacción, es decir, los contenidos, su estructura, lo que se está diciendo, y finalmente, cuál era la situación vital de la comunidad destinataria a la que se le manda el evangelio. Y de ahí encontramos por qué difieren los relatos. Ajá. Por ejemplo, les decía, la confesión de fe de Pedro en Mateo y Marcos. ¿Por qué son tan diferentes? Pues porque cada evangelista, Mateo y Marcos respectivamente, elaboran ese relato para sus comunidades destinatarias. La comunidad de Mateo claramente es una comunidad que se pregunta sobre el rol de Pedro en la vida de la iglesia. Y entonces Mateo pone esos detalles extras en torno a la figura de Pedro. También Mateo es el único que hace que Pedro camine sobre las aguas. Los demás evangelistas que narran Jesús caminando sobre las aguas nunca ponen a Pedro caminando sobre las aguas. ¿Por qué Mateo sí lo hizo y los otros no? Pues se debe a la atención de los intereses teológicos y pastorales de su comunidad. Ajá. Alguien dirá, oiga padre, y entonces, ¿Pedro caminó o no caminó sobre las aguas? Pues ya le preguntarás a él en el cielo, ¿verdad? Porque no podemos llegar a una certeza histórica partiendo de un solo documento que es el Evangelio de San Mateo, porque los otros evangelistas no lo mencionan. Uh-huh. Si Pedro caminó sobre las aguas, pensamos mínimo lo hubieran dicho, ¿no? Pero resulta que los evangelistas no son periodistas, son teólogos, son líderes de comunidades o son gente que busca alimentar la fe de las comunidades cristianas y por eso cada uno a su estilo va narrando momentos de la vida de Jesús, los momentos que ellos consideran conveniente que la comunidad sepa. Fíjense, ¿cuántos milagros cuenta el Evangelio de Marcos? ¿Cuántos milagros desarrolló Jesús según el Evangelio de Marcos? Son como 40, yo creo. Mateo ni siquiera se la cuenta. Mateo dice a cada rato, no, pues Jesús sanó a muchísima gente, los curó de sus enfermedades y dolencias, expulsó un chorronal de chamucos. Y bueno, Mateo presenta 5 resúmenes de actividades de Jesús donde vienen milagros y exorcismos, pero nada más dice que los hizo. No dice cuántos. Así que milagros de Jesús en el Evangelio de Mateo mínimo son 100, yo creo, ¿verdad? Pero no los va contando siquiera. Tenemos otro evangelio, el Evangelio de Lucas, también presenta muchísimos milagros de Jesús.
Pero el Evangelio de San Juan solo menciona 7. ¿Por qué solo 7? Y en Juan 20:31 nos dice, pues más bien en Juan 21, capítulo 21, iba a decir, Jesús hizo tantas cosas que ni habría lugar en el mundo para los libros que narrasen todo lo que Jesús hizo. Ya con eso te está diciendo que te pone en el Evangelio solo los milagros, que incluso les llama signos, que conviene que la gente sepa para que fortalezca su fe, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Eso ya lo encontramos en Juan 20:31 y luego en Juan 21 viene otra conclusión donde agrega, Jesús hizo muchas más cosas que si se escribieran no habría en el mundo lugar para tantos libros con esas narraciones, ¿verdad? Entonces, ya con eso nos está diciendo, ni le busquen, ¿verdad? Entonces, muy importante aquí lo que nos dice San Juan. Lo que aquí está escrito es para que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengas vida en su nombre. Juan 20:31. Igual si tú lees el prólogo del Evangelio de San Lucas, que se dirige a un tal Teófilo, le dice, lo que aquí te escribo es el resultado de una investigación que he elaborado, etcétera. Te lo pongo en orden para fortalecer la fe de lo que has recibido. Entonces, fíjense, ¿cuál es la finalidad de los evangelios? Fortalecer la fe de aquello que ya se ha predicado, de la gente que escucha la palabra. Ajá. Y cada evangelista va atendiendo las necesidades de sus comunidades destinatarias y por eso agrega detalles que otros evangelistas no ponen. Y eso no significa que uno esté mintiendo y el otro no. Simplemente ponen elementos que creen necesario añadir o incluso quitar según la necesidad y el interés de cada comunidad. Ajá. No buscan una crónica histórica objetiva, como esperamos de un periodista, de un cronista de la ciudad. Eso no corresponde a lo que hace un evangelista. Uh-huh. Muy bien. De estas formas literarias, yo quisiera preguntar si quedó alguna duda o si ya están listos para el primer examen, para que veamos si realmente aprendieron algo. ¿Eh? Ya empezó la risita de preocupación, ¿verdad? Que dicen, chin, ¿y ahora qué? ¿Cómo le hacemos? Ok. Muy bien, pues primero aquí comenten, dígame si hay alguna duda. Ajá. Muy bien, al menos Marta dice que va en carretera, creo que también Gabriel iba manejando en carretera, al menos van escuchando, pero quien quiera hacer una pregunta, adelante, Vianey, la escuchamos. Padre, buenas tardes a todos. Es conforme lo que se vio en la tarea y lo que usted está comentando, ok, no hay un criterio uniforme en cuanto a todos los evangelios sinópticos, a los tres. Pero, por ejemplo, en cuanto a los lugares que se mencionan, por ejemplo, Jerusalén, Galilea, que son lugares geográficos que todavía existen. En cuanto a eso, ahí sí hay algo un poquito más concreto, ¿no? En lo geográfico. Sí, excepto, por ejemplo, cuando se habla de la torre de Siloé, ya ven que dice Jesús que murió gente aplastada por la torre, que se cayó y que murieron como 18 personas. Eso sí ha sido muy debatido entre especialistas. ¿A qué torre se refiere? Porque según lo que presentan los historiadores, pues la torre que se cayó y que mató gente no estaba en Siloé, sino en otro lado, y bueno, ahí hay discusión de historiadores. Otro relato, por ejemplo, es el edicto de César Augusto,
en Lucas se menciona que César Augusto mandó hacer un edicto en el que se obliga a la gente de todo el mundo a empadronarse en su lugar de origen, y por eso José y la Virgen María tienen que irse de Nazaret a Belén, y es cuando nace el niño en Belén. Si ustedes leen el Evangelio de Mateo, Mateo nunca habla del edicto. Es más, Mateo dice que José y María dieron a luz, bueno, María dio luz al niño ahí en Belén, y al siguiente versículo, cuando van los magos de Oriente, en el capítulo 2, entran ellos en una casa donde está María con el niño. No se menciona la presencia de José, pero pues es una casa, ¿no? Después se dice que Herodes quería matar al niño, en Mateo también, que tuvieron que huir a Egipto, y después, tras la muerte de Herodes el Grande, regresaron, pero avisados en sueños de que Arquelao, hijo de Herodes, gobernaba ahí y que era más sanguinario que su padre. José tuvo miedo y, avisado en sueños, se fueron a vivir por primera vez a Nazaret, y por eso al niño se le llamó Nazareno. Ese es el final del capítulo 2 de Mateo, que para nada coincide con el Evangelio de Lucas. Entonces, según San Mateo, todo parece indicar que en Belén vivían José y María. Ahí nació el niño Jesús, en una casa, no en un establo, no en un lugar, ahí donde una cueva de pastores, ni nada de eso. Y ya después se fueron, Ah, y ya después se fueron a sí, vivir. efectivamente, efectivamente, aquí en el capítulo 11 de Mateo, en el versículo 11 de Mateo 2 dice, Ujú, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, o sea, se refiere a los Reyes Magos, bueno, a los claro. magos de Oriente. Y aquí sí Ajá. dice, entraron en la casa y vieron al niño con María su madre. Y postrándose lo adoraron, abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Así es. Así es verdad. Sí, No, sí, sí le creo a usted, luego, pero bueno, ya lo luego leí aquí. vea, luego vea el final del capítulo, cuando dice que se fueron a vivir a Nazaret, o sea, no Ajá. vivían antes. Y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Será llamado Nazareo. Nazareno o Nazoreo, son las dos formas que, Nazoreo, Nazoreo. Ujú. y de hecho el texto griego dice Nazoreo también. Entonces, Ah, ok. fíjense, ahí cuando uno ve esas diferencias, uno se queda pensando, chin, entonces, a ver, mi nacimiento que pongo cuando viene la Navidad es un nacimiento según San Lucas, no según San Mateo. Por eso tenemos ahí que el establo, los animalitos, adornamos, ponemos el pesebre con su paja, ¿verdad? Pues eso es muy de San Lucas. En cambio, Mateo dice, no, pues parece tal que todo ocurrió en una casa, y ya después, cuando el niño, incluso el niño ya tiene más de 2 años, cuando apenas se van a vivir a Nazaret. Y nunca habla del edicto del César Augusto. Y bueno, y después la cosa se complica cuando leemos a Marcos y a Juan, que ni siquiera le dan importancia a dónde nació Jesús. Marcos, porque pues Marcos se centra en el ministerio público, y Juan, porque dice, pues Jesús viene de Dios y eso es lo que importa, ¿no? La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, etcétera. Y solo en una discusión por ahí en el Evangelio de San Juan, dice que los que contrariaban a Jesús decían, el Mesías tenía que nacer en Belén, pero Juan no dice nada al respecto, ¿verdad? Entonces, hay una controversia de Jesús con, me parece que son los fariseos, en Juan 7:32 al 53. Ahí viene un detalle.
que entonces dicen, pues, ¿de dónde viene Jesús? No, pues que nosotros sabemos que el Mesías tiene que nacer en Belén, el pueblo del rey David, pero Juan no dice nada al respecto. O sea, más bien, para Juan, a Juan el evangelista no le interesa dónde nació Jesús en el mundo. A él le interesa decirnos que Jesús viene del Padre. ¿Mm? Y zanja la cuestión. Y en el Evangelio de San Marcos siempre se insiste que Jesús es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. En Juan también dice ahí en el capítulo 1, cuando Jesús encuentra a sus primeros discípulos, que eran discípulos de Juan el Bautista, ahí encontramos otra complicación. ¿Se acuerdan que Natanael dice, ¿y algo bueno puede venir de Nazaret? Cuando le dicen, no, pues que es Jesús de Nazaret, aquel del que escribió Moisés. Entonces ahí viene otra cuestión. Juan nunca menciona Belén como lugar de origen de Jesús. Y luego ahí mismo, fíjense, otra cuestión muy importante. ¿Quiénes eran los dos discípulos de Juan el Bautista que después se hacen seguidores de Jesús? A ver. Andrés. Andrés y el otro, ¿quién es? Pedro. Pedro. Antes de Pedro había otro. Santiago. Porque de hecho ellos dos primero Bartolomé. van con Pedro. Bartolomé, ¿no? No, fíjense, en Bartolomé ni siquiera aparece en el Evangelio de San Juan. El que aparece es Natanael. Comúnmente creemos que es la misma persona, pero incluso ahí hay otra complicación. Fíjense, Jesús dice de Natanael, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. ¿Se acuerdan? ¿Por qué dice eso Jesús? Porque Natanael es hijo de hebreos, o sea, de personas judías, originarias de ahí. Natanael, Natan Elohim, significa en hebreo regalo de Dios. Ajá. En cambio, Bartolomé, como su mismo nombre lo dice, Bar en arameo es hijo de. Y Ptolomé es abreviación de Ptolomeo, nombre de un extranjero de origen griego. Como dice por ahí Mariano Osorio, moles periquines. Entonces, Natanael y Bartolomé no pueden históricamente ser la misma persona. Al menos se complica ahí por el nombre, ¿no? Uno es verdadero israelita, hijo de israelitas, y el otro es hijo de un griego. Entonces, como dice el personaje de Eugenio Derbez, que alguien me explique. Pues, ahí está que no se expliquen. Ahí está una complicación. La otra les decía, los discípulos de Juan el Bautista son Andrés y el otro discípulo, del que nunca se dice su nombre en el Evangelio de Juan. Primero se le dice el otro discípulo y después se le dice el discípulo al que Jesús amaba, al que incluso Jesús entrega la Virgen María en la cruz. Le dice al discípulo amado, ahí está tu madre, ¿no? La tradición siempre ha interpretado que este discípulo es Juan, el más chico, el más joven de los 12, aunque nunca se dice en el Evangelio que se llame Juan. Pero aquí hay un detalle. En los Evangelios sinópticos, Juan y Andrés son pescadores. Y en el Evangelio de San Juan nunca se dice que sean pescadores. Segundo problema, ellos dos están con Juan el Bautista en la Betania que está junto al Mar Muerto. Había dos Betanias en el sur de Israel. La que está junto al Mar Muerto, de hecho, es Betania de Transjordania, donde Juan el Bautista está bautizando. A más de 100 kilómetros del Mar de Galilea. La otra Betania es donde vivían Lázaro y sus hermanas Marta y María, que está más o menos cerca de Jerusalén. Unos 70 kilómetros al sur de Galilea. Pero en los evangelios sinópticos, Andrés es hermano de Pedro
hijos de un tal Juan o Jonás, son las dos traducciones que aparecen sobre el padre de Pedro y Andrés. Y todo el tiempo están pescando en el mar de Galilea, ¿no? Mientras que Juan es hermano de Santiago, ambos hijos de Zebedeo, y también son pescadores en Galilea. Y entonces, como o están pescando o son seguidores de Juan el Bautista 120 kilómetros al sur. O sea, como en qué momento se fueron para allá, ¿no? Y entonces ahí se complica la cosa. Los evangelios sinópticos dicen que Juan Bautista bautizó a Jesús, pero no dicen dónde, en qué parte del río Jordán. Tiene más de 100 kilómetros. Nunca se menciona en qué parte fue el bautismo. En el evangelio de Juan sí se dice el lugar. Y dista más de 100 kilómetros del mar de Galilea. Y nunca se dice que estos discípulos fueran pescadores. De ahí entonces mucha gente que contradice a los evangelios, a la iglesia, dicen, a ver, ¿cómo resuelven ese problemón? Ah, pues bueno, para empezar, como les decía, ningún evangelista es periodista. Ningún evangelista es propiamente historiador. Lucas pretende más elementos históricos, pero como que eso del el edicto del César Augusto está medio canijo porque no existe fuera del Evangelio de San Lucas ninguna confirmación histórica de que el César Augusto hubiera mandado hacer ese censo. Es más bien un detalle cuando dice Lucas que cuando Augusto mandó hacer el censo, Quirino era gobernador de Siria. La bronca es que Quirino fue gobernador de Siria 12 años después. 12 años después del nacimiento de Jesús. Ajá. Porque Quirino, en tiempos de Augusto, y cuando Herodes todavía vivía, año 4 antes de nuestra era, Quirino estaba en Siria como parte, era parte, digamos, de la corte del procurador de Siria, pero no era el gobernante de Siria. Se hizo gobernante de Siria 12 años después y fue cuando mandó a hacer un censo en el que se incluyó solo Galilea, no Jerusalén, ni Belén, no eran de su comarca. Estaban bajo dominio de Siria solo Galilea, no Jerusalén, que pertenecía a la provincia de Judea. Y ahí se complica la cosa históricamente. Entonces, cuando uno se mete a analizar datos históricos, pues resulta que no hay información escrita, no hay lápidas, no hay nada que confirme un censo imperial. Se revisan todos los lugares donde dominaba el Imperio Romano, que tenía 50 millones de personas bajo el control de Roma cuando Jesús nació, y en ninguna parte de Europa, de Medio Oriente ni de África se menciona un censo universal. Y ahí es donde te quedas, chin. Entonces lo que dice Lucas que, pues lo más probable es que Lucas recibió información históricamente errónea, porque él con toda buena fe trata de presentar datos. Alguien decía por ahí, es que Lucas entrevistó a la Virgen María y te quedas, ¿y cómo le hizo? Si la Virgen María dio a luz al niño Jesús más o menos en el año 6 antes de nuestra era, cuando todavía vivía Herodes, porque Herodes muere en el 4 antes de nuestra era, y entonces Jesús debió haber nacido por el 6 antes de nuestra era, y si a eso le agregas la edad que la Virgen María debía tener al menos cuando dio a luz al niño Jesús, estamos hablando, si bien nos va, que si la Virgen tenía unos 16 años, por ponerla muy jovencita, 16 más 6 ya son 22, o sea, María nació en el 22 antes de nuestra era. Y Lucas escribe su evangelio después del 80 de nuestra era. O sea, 80 más 22,
Son 102 años. La Virgen María está dando entrevistas a los 102 años. Está canijo, ¿no? Entonces, ves, ese tipo de complicaciones, ahí están. Y uno dice, híjole, entonces, cuando queremos ver el Evangelio con ojos de historiador, tenemos que reconocer que no hay suficientes datos que podamos hacer coincidir. Y que, pues, la explicación más sencilla, como decía el monje Guillermo de Ockham, un monje franciscano de la Edad Media, la llamada navaja de Ockham, que es la estrategia que él usa para resolver problemas, dice, la solución más sencilla tiende a ser la más probable para resolver un misterio de ese calibre, ¿no? ¿Y cuál es la explicación más fácil? Pues que los evangelistas accedieron a tradiciones orales y escritas sobre la vida de Jesús. Eso lo usaron de información para redactar sus evangelios y por eso, primero, hay diferencias entre ellos y segundo, hay imprecisiones históricas. Pero eso no afecta la verdad salvífica. ¿Se acuerdan cuando leímos ahí Dei Verbum los primeros números? Ajá. La verdad que nos comunica la Biblia no es una verdad histórica, ni científica, ni filosófica. Es la verdad en orden a nuestra salvación. Eso es lo que importa. Ajá. Que cuando hay cosas que son incompatibles, como los relatos de Mateo y Lucas sobre el nacimiento de Jesús, el único que coinciden es de que Jesús nació de la Virgen María, que no hubo concurso de José, o sea, él no es padre natural del niño Jesús, y que Jesús nació en Belén, punto. En eso es lo único que coinciden, que los papás se llamaban María y José y ya, de ahí en adelante, todo lo demás es diferencias. Ajá. Los nombres de los papás de la Virgen María, Joaquín y Ana, ¿de dónde los sacamos? De un evangelio apócrifo que ni siquiera está en la Biblia. Uh-huh. Y así muchas cosas que también vienen en documentos no bíblicos. De ahí se fue sacando algunas ideas que trataban de resolver las lagunas de los evangelios, ¿verdad? ¿Cómo sabía el niño Jesús que podía hacer milagros? Ah, es que cuando era chiquito hacía pajaritos de lodo, le soplaba y cobraban vida y empezaban a volar. Evangelio copto de Tomás sobre el niño Jesús. Se le llama el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la infancia según Santo Tomás, escrito en copto en el sur de Egipto. Es un documento del siglo II de la era cristiana. No está en la Biblia, está lleno de fantasías. Lo que nos dicen los evangelios es que Jesús hizo su primer milagro solo después de ser bautizado, y ahí sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque Jesús recibe el Espíritu Santo para realizar la obra de la salvación. Y ya era adulto cuando es bautizado por Juan. Que Jesús, por ser hijo de Dios, podía hacer milagros de niño, sí, pero tal parece que nunca los hizo. Porque primero esperó el don del Espíritu y luego ya no hizo milagros para satisfacer la curiosidad de la gente. Hizo milagros para anunciar la cercanía y llegada del reino de Dios. Muy diferente. Ajá. Para realizar su obra. ¿Ok? Y entonces los géneros literarios, les digo, y las formas literarias, nos ayudan a comprender las estrategias de redacción de los evangelistas para contarnos sobre todo el significado de lo que Jesús realizó, o incluso aplicados a toda la Biblia. Las formas y géneros literarios se usan para comunicar el sentido de un acontecimiento de revelación. No significa que así sucedió. Ajá. Ejemplo, la anunciación del nacimiento de Jesús a la Virgen María
en el Evangelio de San Lucas. Cuando tú comparas ese pasaje con el libro de Jueces, capítulo 13, cuando se narra la anunciación del nacimiento de Sansón, te quedas, híjole, es que se parecen mucho, ¿verdad? Entonces, lo que narra San Lucas de la anunciación a la Virgen María ocurrió tal cual, así históricamente, como decimos cuando hacemos el rezo de del Angelus, ¿verdad? El Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Santo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. El Angelus en latín, bueno, pues y de ahí se tradujo a todos los idiomas modernos. Entonces, es un relato, el Angelus es un rezo que parte del relato de Lucas. Pero Lucas lo que nos quiere comunicar es que la Virgen María, de algún modo, que solo Dios sabe, fue enterada por Dios de que iba a ser la madre de Jesús y ella aceptó y nació el niño y se realizó la obra de la salvación. Es un relato teológico en el que Lucas nos presenta a partir de una forma literaria que ya aparece en Jueces capítulo 13, que se escribió siglos antes de Cristo. Se nos dice cómo un ángel anuncia a una mujer que no ha tenido hijos, que tendrá un hijo que será importante para el pueblo de Israel. Ese niño en Jueces es Sansón, que de hecho su misión es salvar a Israel de la mano de los filisteos. Mientras que acá no es Lucas, sino Mateo quien dice, a José le dijo el ángel, le pondrás por nombre Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Muy semejante a lo que dijo el ángel a la madre de Sansón, de la que ni siquiera sabemos su nombre, la pobre señora. Y eso que el ángel le habló allá en tiempos estamos hablando de siglos antes de Cristo, ¿verdad? Lamentablemente no se conserva el nombre de la madre de Sansón. Solamente se dice el ángel se le apareció, ya dijo, y luego ya le avisó a su esposo, Manoah, es que un ángel se me apareció y me dijo, y el otro, ay, sí, cómo no, ¿verdad? Yo creo que era mexicano, sí. Dice, sí, chucha, ¿verdad? A ver, que ustedes le digan ahí, las que son esposas, díganle al marido, se apareció un ángel y me dijo que voy a ser mamá otra vez. ¿Qué te va a decir el marido? Sí, cómo no. Si era un ángel güero de ojos azules, ¿no? Recién salido del gimnasio. Pues obviamente, o sea, no le va a creer, ¿verdad? Sin embargo, entonces, fíjense, San Lucas lo que hace aquí, utiliza una forma literaria ya existente para contarnos algo que solo Dios y la Virgen María saben cómo ocurrió históricamente, pero San Lucas nos lo está contando para que nosotros creamos en la teología que está de fondo, en la cristología fundamental que está ahí de fondo, de cómo el verdadero Padre de Jesús es Dios. María accedió voluntariamente a lo que Dios le propuso. Dios nunca le impuso nada, no la obligó. Ajá. Y el ángel, bueno, pues el ángel aparece ahí como un recurso literario que aparece aquí en Lucas y en Jueces, que si hubo realmente un ángel que habló con María, pues ya María, la Virgen Santísima, nos lo contará en la vida eterna, pero pues el relato importa por su teología, no sobre si fue un acontecimiento histórico tal como Lucas lo presenta, eso solo Dios lo sabe. Nuestra fe no se basa en la precisión histórica de lo que aconteció en la Anunciación. De hecho, si se fija muy bien, en el Evangelio de San Mateo, la Anunciación es a San José, no a la Virgen María. El ángel le dice a José, nunca hay un ángel que hable con la Virgen María en el Evangelio de Mateo.
Ujú. ¿Y eso qué significa? Que es una teología diferente. El rol acá, el protagonista en Mateo es San José y en Lucas es la Virgen María. La Virgen María nunca le dice nada a San José en Lucas y en Mateo, San José nunca le dice nada a la Virgen María. Está curioso eso, ¿no? Y uno dice, pues, ¿qué pasó ahí la comunicación en la familia? Y entonces ya, si alguien dice eso, bueno, pues que estás viendo con ojos posmodernos, ¿no? Una situación, una narración que fue escrita hace miles de años, o dos narraciones elaboradas hace miles de años, que no tenían por qué coincidir. Simplemente los autores están enfatizando un matiz teológico acá donde José es protagonista, acá la protagonista es la Virgen María, aquí San José. De hecho, ¿San José era mudo? Pues yo creo que no, pero nunca habla en la Biblia. No hay una sola palabra que salga de los labios de San José. San José tiene sueños, o escucha al ángel y obedece, punto, ¿verdad? Así, responde con acciones, pero nunca habla. ¿Era mudo? No creo. La Biblia nunca dice que fuese mudo. Ni siquiera se nos dice cómo murió San José. ¿En qué momento de la vida de Jesús y de María? Nunca se dice, solamente ya desaparece de la escena y cuando Jesús comienza su predicación, jamás se dice José va aquí, José va acá, solamente por ahí comentan que los hermanos de Jesús y que no es acaso el hijo del carpintero y ya, pero nunca se presenta una escena donde San José intervenga. Entonces, fíjense, aquí cuando analizamos los textos bíblicos tenemos que ser conscientes de dos cosas. Primero, los relatos bíblicos, sobre todo de los evangelios, se elaboraron siguiendo las formas literarias, los géneros literarios de la época. ¿Por qué? Porque los evangelistas consideraron que eran la mejor forma de comunicar el mensaje salvífico con los recursos con los que ellos contaron, que fueron esas formas literarias, esos géneros literarios. Segundo, lo hacen con el propósito de fortalecer la fe o suscitar la fe de los lectores. Tercero, nosotros que vivimos a miles de años de distancia y que vivimos en una cultura tan diferente, tenemos que conocer por eso las formas de expresión de los autores bíblicos, porque a través de esas formas nos comunican el mensaje de salvación. Tenemos que tener un conocimiento básico al menos de la cultura judía, al menos de la época de Jesús. Debemos tener también una formación teológica y pastoral para poder encarnar en nuestra vida los valores del Evangelio y traducirlos en acciones eclesiales, es decir, acciones de pastoral. Todos ustedes pertenecen a pastorales de sus parroquias. Ustedes van a llevar a la vida pastoral el sentido de lo que han ido captando en su preparación. Ahora, este proceso lleva toda la vida. No crean que con un cursito ya le hicieron y ya, sí, ya tengo mi título y ya soy intérprete de la Biblia nivel Jedi. No, pues no, eso no existe. ¿Verdad? Aquí nadie es Jedi, aquí todos somos discípulos del Señor, todos vamos aprendiendo y así tengamos 90 años, seguiremos aprendiendo cosas nuevas, porque la Biblia tiene una sabiduría insondable, nadie la puede cubrir toda. La Biblia siempre nos dice cosas nuevas, incluso fíjate como cada vez que tú lees un mismo texto, después de un año, después de 3 meses, etcétera, ese texto te dice algo nuevo. Y eso es lo propio de la Sagrada Escritura, ilumina nuestra vida en las circunstancias nuevas en que vivimos y por eso nos dice cosas nuevas. ¿Se acuerdan de San Mateo que dice por ahí que
El reino de Dios se parece a un escriba que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Es eso precisamente. La Biblia nos ilumina siempre y nos dice cosas nuevas porque nuestra vida va cambiando en sus circunstancias cada día, cada semana, cada mes. Nos enfrentamos a desafíos diferentes y la Biblia nos ilumina, nos dice algo. Con los mismos textos de hace miles de años nos dice algo nuevo cada vez que la leemos. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que se adapta y se ajusta para poder iluminarnos en los acontecimientos que cada uno vive después de miles de años de redacción. Y ahí entonces el Espíritu Santo nos ayuda a seguir interpretando la Biblia con el espíritu con que fue escrita, iluminando nuestras circunstancias nuevas, diferentes, incluso cada uno de nosotros, que aquí ahorita estamos solo 15, pero son al menos 35 los inscritos en el curso, y a cada uno de nosotros nos dice cosas nuevas la Escritura, y a cada gente que va a la iglesia en la misa dominical, el mismo texto les dice cosas diferentes. ¿Cuántas veces nos ha pasado a los sacerdotes que predicamos ahí y acabando la misa se acerca siempre una persona, Padre, es que sus palabras iluminaron mi vida, me hicieron me ayudaron a resolver un problema que tenía como 30 años que no sabía. Señora, yo a usted ni la conozco, ¿verdad? Ahí fue el Espíritu Santo el que, valiéndose de mi predicación, le iluminó a usted. Pero yo ni siquiera tenía idea de qué situaciones estaba usted viviendo. Ajá. Había un cardenal que se llamaba Roger Echegaray, un cardenal español, que escribió un libro muy curioso. Su título se llamaba Ando como un asno. Y uno dice, ay, ¿por qué un cardenal le pone un título así? Andando como un asno, algo así se llamaba su libro. Y en la introducción del libro decía que así como Jesús tomó un burrito para llegar a Jerusalén el domingo de Ramos, y el burrito ni se enteró, simplemente pues ahí llevaba a Jesús cargando, llegó, le ofrecían ahí su alfalfa y caminaba y ya. El burrito ni se enteró, pero llevaba en sus espaldas al Mesías, ¿verdad? Y entonces decía el cardenal Echegaray, así debemos ser todos los servidores de Dios. Portamos a Jesús, pero nunca vamos a entender el alcance de su mensaje, ¿verdad? No obstante, debemos estar disponibles para llevar a Jesús a la gente. Ya el Espíritu Santo hará lo demás. Las conversiones las hará el Espíritu Santo, no nosotros. ¿Se acuerdan cuando San Pablo fue al Areópago en Atenas y quiso convencer a los grandes, digamos, pensadores de Atenas, hablándoles del Dios desconocido? Y cuando les habla de la resurrección de Cristo, se burlaron de él. Dijeron, otro día te oiremos sobre esos temas. Y se rieron de Pablo. Ahí Pablo entendió una cosa, no era él con su retórica quien iba a convencer a los integrantes del Areópago. Es el Espíritu Santo el que realiza las conversiones, no él. Afortunadamente el Espíritu Santo actuó y al menos 2 personas sí siguieron a Pablo, Dionisio y una mujer llamada Dámaris. De ahí en fuera nadie, ¿verdad? O sea, lo tiraron por la borda al pobre Pablo, pero ahí de ese fracaso pastoral aprendió algo, que él, por muy buen orador que fuera, no iba a convencer a nadie con la retórica humana. Es el Espíritu Santo el que se vale de quien sea para convertir corazones. Ahora, eso no significa que ya no nos vamos a preparar, al contrario. Tenemos que seguirnos preparando lo mejor posible sin dejar de ser humildes, ¿verdad? Es la humildad la mejor disposición porque le abre el camino al Espíritu Santo. Por eso San Pablo decía,
Yo no me glorío sino en la cruz de nuestro Señor, y yo estoy crucificado para el mundo para mí. O sea, el mundo no me puede ofrecer nada, ni yo voy a transformar al mundo. Ajá. Mi misión es simplemente llevar a Cristo a la gente que quiera recibirlo, y hasta ahí. El Espíritu Santo hace lo demás. Y San Ignacio de Loyola decía una frase muy importante: haz todo como si los resultados dependieran de ti, pero recordando que es Dios quien realiza la obra, no tú. Pues haz todo como si todo dependiera de ti. ¿Qué significa? Pues ser responsable, prepárate, ¿verdad? Lleva tu vida espiritual, trata de vivir los valores del reino, encarna el evangelio, sé humilde, prepárate sin cesar en distintas áreas para dar cada vez un mejor servicio pastoral, pero recuerda, es el Espíritu Santo quien realiza los resultados, no tú. Tú eres un colaborador de la verdad. Y así se presentó, se acuerdan, el Papa Benedicto cuando llegó a ser nombrado sumo pontífice. Dice: yo no soy más que un colaborador de la verdad, un siervo de la viña del Señor. Y eso es lo que somos todos. Ajá. Cada uno va a aportar a la iglesia un granito de arena, pero que salga de tu corazón, ¿verdad? Como aquel niño que llevaba 5 panes y 2 peces, y con eso Jesús alimentó a más de 5,000 personas. El niño llevó lo que tenía, y afortunadamente, porque los demás ni llevaban nada más andaban de gorrones. Y el niño que estaba ahí, pues él era el que llevaba algo, y con eso Jesús alimentó a todos. Por la generosidad de un niño que llevó algo insignificante. Pues así, lo que nosotros podemos ofrecer a la iglesia, pues puede parecer algo insignificante, pero es Jesús quien multiplica los efectos de tu generosidad. Aun cuando tú creas que tú vas a aportar poco, resulta que Jesús multiplica todo eso. ¿Ok? Pues miren, ya nos pasamos ahorita incluso 5 minutos, pero estuvo muy interesante la lección de hoy. Como les decía, esto de las formas literarias sí es importante que ustedes, en cuanto puedan, sigan repasando los videos. Ahí yo tengo más de 100 videos en mi canal de YouTube donde hablo de diversos temas, clases sobre todo de distintas materias que he dado, sobre todo a laicos, ¿verdad? Porque por eso son las materias que subo. No puedo subir las materias que se dan propiamente en la universidad porque tienen una protección de derechos, pero todo lo demás sí lo puedo compartir, ¿verdad? Y entonces, pues ahí aprovechen para que sigan aprendiendo. Ya saben ustedes entonces que después de este curso introductorio, ya después les voy a ir enseñando cómo se hace lección divina. Voy a ir haciendo algunas lecciones divinas cada viernes y les voy a ir enseñando cómo se hace, para que ustedes también vayan viviendo la espiritualidad de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y así se va complementando la formación, y eso es lo que van a empezar ustedes a compartir en sus parroquias, ¿ok? Ya con los conocimientos básicos, cómo se hace una lección divina y cómo se aprovecha. Y ahí ustedes empiezan a aportar frutos para sus comunidades parroquiales. ¿Sale, vale? Muy bien, pues así concluimos con nuestra sesión de hoy. Va a quedar grabada, lo voy a subir al canal de YouTube también para que la gente después lo pueda seguir viendo. Recuerden, primero les doy a ustedes el código del video para que ustedes lo puedan ver. Aquellos demás 21 compañeros que no pudieron conectarse ahorita también van a tener acceso directo. Y luego ya más adelante es cuando se va a compartir los videos a más gente. Ahorita es a ustedes porque además pues son los agentes de pastoral de nuestra diócesis. Por eso a ustedes se les da la prioridad. ¿Ok? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bien, también ahí al chat de grupo voy a subir la invitación a un retiro que voy a dar mañana por la tarde, de 4 a 6 de la tarde, sobre la misericordia que Dios nos pide, una misericordia que trascienda la ley, ¿verdad? Refiriéndome ahí a la ley de Moisés. Entonces, pues, quien esté interesado, pues ahí vienen los datos sobre este retiro. Que tengan todos buena tarde, buena tarde noche, Dios los bendice. Igualmente, padre. Ándale, hasta luego. Gracias, padre. Gracias.